Vamos a enfocar un tema que tal vez usted lo ha leído, pero que es importante que echemos una revisada o una revisión acerca de este tema. El capítulo 17 del libro de los Hechos, ubíquese por favor, porque vamos a estar hablando acerca del Dios no conocido. Amén. Cuando lo tengan, sí, cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 23. Amén. Amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos. Padre bueno, Señor maravilloso y Dios eterno, hemos leído tu palabra, Señor, y necesitamos que hables a nuestras vidas, porque está escrito, mi Dios, que no solo de pan nosotros vivimos, sino de toda palabra que viene de ti, Señor. Ministra nuestros corazones conforme a la necesidad en cada uno, Señor. Y aquellos que puedan ver y escuchar esta enseñanza, Señor, trata con sus vidas, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en él te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, amén. Al Dios no conocido es el tema en esta mañana. Dice que Pablo llega a la región de Atenas y su espíritu está enardecido. Su espíritu está, se puede decir, encolerizado, o sea, molesto. Hay algo que está viendo en esta ciudad de Atenas que le está llenando de un dolor en su corazón y de una angustia por ver que todo un pueblo, toda una ciudad está entregada por completo a la idolatría. Y estas personas están adorando a uno y a otro Dios. Pero, a diferencia de otros pueblos, aquí no existía un solo Dios, sino que tenían muchos dioses, muchos altares, muchos lugares donde postrarse, y cada quien al Dios que daba una respuesta para su vida, a ese Dios le agradecía, a ese Dios le servía. Entonces Pablo comienza a notar que en todos esos altares que hay, cada uno tiene un Dios específico con su nombre, y consigue otro altar y dice así: al Dios no conocido. Ahí no hay ninguna figura, sino simplemente está el altar. Y es que esta gente era tan idólatra y tenía tantos dioses que ellos dijeron: vamos a poner aquí un altar por si acaso se nos escapó algún Dios y no le estemos sirviendo, no le estemos adorando, no le estemos rindiendo culto, y por causa de esto nuestra ciudad de Atenas venga algún mal. Entonces ellos, para salvaguardar su ciudad, la protección de sus vidas, el progreso y prosperidad, deciden hacer este altar al Dios no conocido. Y es acá
donde nos encontramos una de las enseñanzas o de los mensajes predicados por el apóstol Pablo, en el cual, tomando esta frase de este altar, comienza un mensaje para este pueblo. Y él les dice: pasando por vuestra ciudad, o sea, no fue que caminó una calle, sino que caminó por la ciudad de Atenas, y viendo vuestros altares, encontré esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, aún sin conocerle. Ese Dios es el cual yo quiero anunciarles. De este Dios quiero hablarles. Entonces, encontramos en el versículo anterior al que leímos, que dice que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el lugar donde le llevaron para que les predicase, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Todos ustedes son una nación, un pueblo religioso. Y quiero que usted note esto: la religión no conoce a Dios. ¿Oyeron? La religión no tiene conocimiento del verdadero Dios. La religión conoce dioses, pero el verdadero Dios, la religión no lo puede conocer. Y ninguna persona puede, por medio de la religión, conocer al verdadero, único, soberano y eterno Dios, creador del cielo, de la tierra, el mundo, de las cosas visibles, invisibles y de todo aquello que nosotros vemos y no vemos. Ese verdadero y único Dios, a través de la religión, no se puede llegar a Él. Hoy en día, a nivel mundial, existen miles de religiones, miles de caminos que le dicen al hombre: por aquí vas a llegar a Dios, y por acá es el lugar donde vas a llegar a Dios. Y cada camino dice: este es el verdadero camino. Y cada profesante, cada persona que es prosélito, seguidor de esta religión, defiende a capa y espada su religión, pensando que está en el camino. Pero cuando vamos a la Biblia, dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. O sea, ese camino que al hombre le parecía que le lleva a Dios, le lleva a la muerte. Y cuando dice que le lleva a la muerte, le lleva a una separación eterna de Dios. O sea, le lleva a una condenación eterna. Jesús, queriendo aclarar esta situación, dijo: yo soy el camino. Y algunos religiosos dicen, y quieren cambiar el versículo, dicen: Jesús dijo: nosotros somos el camino. María, mi madre, los apóstoles, los santos, los profetas, somos el camino. Así dicen las religiones. Pero Jesús fue específico. Él no quiso que hubiese alguna duda en nosotros, la iglesia, los que le seguimos. Y Él dice: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces Jesús establece un verdadero camino para conocer a Dios. Pablo le está hablando a estos atenienses y les dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis aún sin conocerle, es aquel al cual yo os anuncio. Pero este Dios que yo les anuncio es el verdadero y único Dios. Y dice: Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, Pablo enfoca este punto que usted y yo deberíamos tomar en cuenta. Dios no habita en cuatro paredes. Dios no habita en un edificio. Dios no habita, como dice Pablo, en templos hechos por manos humanas. Dios habita en templos hechos por su mano, llamados hombres.
los cuales han nacido de nuevo y forman parte del reino de los cielos. Y Él decidió que su espíritu morase en ellos, o sea, en nosotros. Entonces, Dios no habita en los templos que nosotros construimos con nuestras manos. Él habita en templos que Él hizo con su mano. Recuerden que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, pero lo hizo con sus manos. Amén. Somos hechura de la mano de Dios, privilegiados en la creación de Dios. Cuando usted y yo vamos al libro de Colosenses, encontramos que Dios hizo todas las cosas, pero con la palabra. Él decía la palabra y las cosas fueron hechas. Cuando usted vuelve al libro de Génesis, encuentra que dijo Dios, hágase, hágase. Y fue así, y fue así, y fue así. Y todo lo hizo por la palabra. Pero cuando decide crear al hombre, Dios se detiene en este proceso de decir la palabra y con sus manos hizo la figura de un hombre y sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Los animales, las plantas, toda la creación fueron hechos por la palabra. Los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todas las huestes celestiales fueron creadas por la palabra. Dios no creó un ángel y después dijo, voy a soplar aliento de vida en este ángel, o no hizo millares de ángeles y sopló aliento de vida. No, a ellos los creó por la palabra. Al hombre lo creó con sus manos. Por eso Él habita en los templos que Él creó con sus manos. O sea, en los hombres que han sido redimidos, limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Porque Dios, aunque es dueño de toda la creación, no habita en todos los seres humanos. No llama hijos a todos los seres humanos, llama hijos a aquellos que han llegado a Jesucristo, que le recibieron en sus corazones, que reconocen a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Para nosotros la iglesia, cuando estamos estudiando el tema del Dios no conocido, usted me querrá decir, pero pastor, ¿de qué Dios me quiere hablar usted? Y yo en esta mañana, mis hermanos, quisiera hablar del único Dios verdadero, que lo conocemos solo a través de la palabra. No podemos decir conocemos a Dios por experiencias místicas. Conocemos a Dios porque alguien me hizo un comentario de Dios. Conocemos a Dios porque mis padres me enseñaron. Conocemos a Dios, no. Conocemos y vamos conociendo a Dios solo por su palabra. Y la palabra nos tiene una revelación, yo considero muy pequeña, de la grandeza de Dios. Y aun cuando la palabra nos muestra a un Dios que ha creado todo el universo, que creó la tierra, los seres vivos y todo lo que existe tiene vida porque Él le da vida, conociendo todo esto por la palabra, tenemos todavía una idea muy pequeñita de la grandeza de Dios. Dios va más allá todavía. Yo soy de los que cuando estoy imaginando esa grandeza de Dios, pienso que así como Dios creó este planeta, si Dios quisiese, supuesto negado, como lo dice la Biblia, Él podría crear 1000 planetas Tierra en 1000 universos distintos. Y a todos los atendería igualito y al mismo tiempo. No estaría ocupado porque tiene 1000 planetas más con no sé cuántos miles de millones de habitantes. La grandeza de Dios, mis hermanos, nuestra mente finita nunca va a poder llegar a comprender. Porque nuestro Dios, el único y verdadero Dios, va más allá de la comprensión. El raciocinio que tenemos como seres humanos, Él va más allá. ¿Por qué? Porque su grandeza no la podemos medir, no la podemos calcular. Entonces el Señor dice, yo no habito en templos con 4 paredes. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? Versículo 30 del capítulo 17 de Hechos que leímos dice, pero ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y lo primero que dice, que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de conocer al verdadero Dios, y dice,
a todos los hombres y a toda la creación que se arrepientan. Ahí comienza, en el arrepentimiento, comienza la vida de un ser humano comenzando a conocer al verdadero y al único Dios. Cualquier ser humano que se arrepiente verdaderamente, en el arrepentimiento viene el nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento comenzamos a conocer a nuestro Dios, al verdadero Dios. Aquellas personas que están allá en el mundo, no les podemos decir, tú conoces a Dios, porque ellos no se han arrepentido. Pero después que la persona se arrepiente, que el Espíritu Santo trata con ellos, les convence de pecado, justicia y juicio, ellos proceden al arrepentimiento y comienzan a conocer acerca del verdadero Dios. Cuando nosotros vamos, voy a pedir por favor que se ubiquen en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 5 de Juan. Gloria a Dios. Perdón, capítulo 5, no, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 21. Porque Jesucristo le está dando una enseñanza a sus discípulos. Y bueno, el versículo 20 dice así: acordad de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Escucha el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Los que persiguen a los hijos de Dios, aun cuando se llamen cristianos, no conocen al que nos envió. No conocen al verdadero Dios. Hay iglesias donde hermanos y hermanas se han dedicado a un trabajo o a una labor investigativa y persiguen a los pastores, persiguen a los evangelistas, persiguen a tantas personas. Vamos a ver si es verdad. Según ellos, para probar si somos o no son cristianos. Pero estos hermanos tal vez no son como aquellas personas que están en el mundo, que nos persiguen para criticarnos, para saber si decimos una mala palabra, si tenemos una mala acción, si hacemos algún negocio indebido. Las personas del mundo nos están persiguiendo para decir, ese no es cristiano, esa no es cristiana. La hermana, cuando estaba dirigiendo, dice, nosotros somos carta leída al mundo, y el mundo busca en nosotros cualquier falla para decir, tú no eres cristiano por esto, tú no eres cristiano por aquello. Y entonces nos están juzgando. Pero recuerde que el juicio que ellos tienen acerca de nosotros, Jesús ya lo predijo, Dios los perseguirá porque no conocen a Dios. Capítulo 16 del mismo Juan, dice Jesús así, versículo 2: os expulsarán de la sinagoga, y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen a mi Padre y no me conocen a mí. Entonces, hay personas que han matado a otros cristianos o a muchos cristianos y dicen, estamos rindiendo servicio a Dios. Eso eran unos herejes, eso eran unos paganos, eso eran unas... Y decidieron en algún momento acabar con la vida de miles, cientos de miles de personas. La historia en sus páginas está llena de momentos en los cuales muchas personas se levantaron y dijeron, en nombre de Dios vamos a acabar con este pueblo, en nombre de Dios acabaremos con esta gente, en nombre de Dios exterminaremos y borraremos de la faz de la tierra, porque ellos no son cristianos, ellos no son hijos de Dios. Dice la historia que en el año 390 de nuestra era, después de Cristo, se levantó un emperador romano llamado Constantino. Y Constantino vio en medio de una batalla a la cual se dirigía que en el cielo apareció una cruz y escuchó unas palabras que le dijeron, por esta cruz vencerás. Y Constantino estaba persiguiendo a los cristianos también. Él mandaba matar a los cristianos.
Pero cuando tiene esta revelación, él dice, no, ¿cómo voy a hacer? Si esta es la cruz, y la cruz simboliza al Cristo al cual siguen los cristianos. Y Constantino se convierte, supuestamente. Y después que se convierte, prohíbe la persecución de los cristianos. Y dice, ahora todos vamos a ser cristianos en el Imperio Romano. La religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo. Después de Constantino se levanta otro emperador y dice, no, vamos a acabar con los cristianos. Y a él se le ocurre una idea y dice, bueno, hay muchos pueblos, no decide acabar con los cristianos, sino con aquellas personas que no eran católicos, porque la religión nace en el 390 después de Cristo con un primer papa. Hubieron casi 400 años de historia que no existió papa. Y la gente dice, Pedro fue el primer papa, pero la historia dice que el primer papa fue en el año 390 después de Cristo. Ahora, se levanta otro emperador y dice, hay pueblos que no son cristianos, que no son católicos, la religión oficial del imperio va a ser el catolicismo. Y hay pueblos que están siguiendo otras religiones, hay que acabar con esos pueblos. Y se inventó algo que se llamó las cruzadas. En nombre de Dios, prepararon ejércitos y mandaron a exterminar pueblos completos, ciudades. En las cruzadas, según la historia, se dice que murieron aproximadamente 2 millones de personas en 4 cruzadas que se hicieron. 2 millones de personas. ¿Y quién los mandó a matar? La iglesia cristiana llamada católica, a través del papado. Después que pasa este periodo oscuro y ellos reaccionan y dicen, oye, pero es que estamos matando mucha gente, esto como que no es de Dios. Y reflexionaron. Pero se inventaron otra cosita que se llamó la Inquisición. Y la Inquisición fue peor que las cruzadas. Porque con la Inquisición vino un periodo más oscuro, más negro, más nefasto y más cruel que la historia todavía hoy en día no quiere recordar. Y cuando nosotros nos metemos para revisar estos documentos históricos, nos dan breves cosas de las que se hicieron. ¿Qué quiero decir? Con la Inquisición se inventaron métodos de tortura para supuestamente evangelizar y convertir a las personas. Y ellas tenían que renunciar a su religión, a lo que ellos profesaban, y convertirse al catolicismo. Y son inimaginables los métodos de tortura que se utilizaron en la Inquisición. ¿Y quiénes practicaban estos métodos de tortura? Los santos papas mandaban a todos sus obispos y a todos sus cardenales y a sus curas, y toda esta gente eran los inquisidores. Todos eran conocedores de la Biblia, porque para ser sacerdote o cura necesitaban pasar por estudios de la Biblia. Y estas personas eran los que hacían todas estas torturas para supuestamente convertir al catolicismo a aquellas personas. Y no conforme con las torturas, terminaban en el 99.9% de los casos matando a las personas. Pero con una previa tortura de 1 mes, 2 meses, 3 meses o de semana. Imagínense métodos de tortura en los cuales descuartizaban a las personas, arrancaban un brazo. Métodos de tortura de empalamiento, meterles un palo y levantarlo. Métodos de tortura, es decir, yo he estado viendo algunos de los métodos, porque es que estas cosas están ocultas en la historia de la Iglesia Católica. Ellos han permitido que algunas cosas salgan, pero cuando nosotros vemos los métodos que se inventaron, cosas y máquinas y herramientas de tortura, todo esto lo hacían en nombre de Dios. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, os expulsarán de la sinagoga, y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿A cuál Dios le estaban rindiendo servicio en todos estos métodos de tortura que se hicieron a través de la Inquisición y en las muertes de las cruzadas? Al Dios de este siglo, o sea, a Satanás. Recordemos, Dios, nuestro Dios, en ninguna parte de la palabra mandó a torturar a nadie, ni a convertir a alguien de una forma obligada. Entonces la historia está llena de momentos en los cuales
muchos en nombre de Dios mandaron a matar y a exterminar pueblos completos. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, el hombre que tenía a su lado, era un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica. ¿Y qué estaba haciendo Hitler? Exterminando al pueblo judío. 6 millones de judíos muertos. ¿Y quién era el que estaba ahí a mano derecha dándole consejos a Hitler? Un sacerdote jesuita. Es una orden especial de sacerdotes de la Iglesia Católica. Y en nombre de Dios, acabemos con los judíos. En nombre de Dios, vamos a conquistar el mundo. En nombre de Dios, matemos. En nombre de Dios, robemos. En nombre de Dios, expropiemos. Y en nombre de Dios han hecho tantos desastres, como queriendo manchar la imagen de Dios. Pero en nombre del Dios de ellos, es que han hecho estos desastres. El Dios de ellos siempre ha sido el Dios de este siglo, o sea, Satanás. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, dice la palabra, algunos de vosotros, 1 Corintios 15, versículo 34, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Escuchen, porque cuando Pablo comienza predicando en Atenas, le está hablando a un pueblo que no conoce al Dios verdadero. Pero cuando llegamos a 1 Corintios, capítulo 15, 34, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, o sea, a los que sí llegaron al Evangelio, que escucharon de Jesucristo y que están caminando en la iglesia con Cristo. En el versículo anterior, Pablo le dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y después le dice, y velad debidamente y no pequéis, porque algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué Pablo le escribe a la iglesia que muchos de sus miembros no conocen al verdadero Dios? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque muchos llegamos a la iglesia de Jesucristo y llegamos al Evangelio de Jesucristo y nosotros no tenemos tiempo para conocer al único, verdadero y soberano Dios. Mis hermanos, no podemos pretender conocer a Dios sin pasar por acá, por este libro que se llama la Biblia. No pretendamos decir, hermano, sí, yo conozco del Dios verdadero, yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo soy una persona que hago, y por eso usted cree que conoce a Dios. Pero solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra. A través de su palabra, mis hermanos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. Eso lo dice el libro de Hebreos. Pero atendamos a esta palabra, mis hermanos. Usted va a conocer más del carácter de Jesucristo a través de la Biblia. Va a conocer más el carácter de nuestro Dios solo a través de la palabra. Y por eso es necesario, mis hermanos, que pongamos un poquito de empeño, un poquito de diligencia. Porque Pablo, no por decir cualquier cosa, le dice a la iglesia, algunos de vosotros no conocen a Dios. Y lo digo para vergüenza vuestra. Pero si usted nota que él une este versículo con el anterior, donde dice las malas conversaciones. O sea, yo conozco a Dios y aquí están echando chistes groseros. Y me paro aquí. No estoy echando chistes, pero me privo con los chistes groseros. Entonces, estas malas conversaciones me están corrompiendo. Pero yo estoy ahí privado de la risa. Porque ¿sabe dónde es bueno para que usted escuche estos chistes? En los velorios, mis hermanos. Parece una ironía. En los velorios hay un grupito pequeño que está llorando y un grupo grande que se está riendo. ¿Por qué será? Yo he estado en velorios, mis hermanos. No me echen cuenta, o serán los velorios de Venezuela. Tal vez los velorios de aquí de Ecuador pues, son diferentes. Aquí todo el mundo llora. Pero en los de Venezuela, un grupito llora y un grupo grande se ríe. Y hay esos chistes y cosas y ocurrencias, bueno. Pero como Pablo quiere que nosotros entendamos, él dice, tu comportamiento va a reflejar quién está en tu corazón.
Entonces, recuerdo una oportunidad trabajando, se acerca un compañero mío y pone un video pornográfico. Mira, José. Y le digo, no estoy viendo esas cosas. Y inmediatamente se cortó, porque él venía emocionado con su video, para que yo viera. Y yo le digo, no, yo soy cristiano. Y él sabe que soy cristiano. Entonces se cortó, le dio pena. Pero imagínense que yo me dejé arrastrar por mi amigo. Ay, ¿verdad? Me pongo también a ver el video. Las malas conversaciones nos corrompen. También seguir las cosas que el mundo hace nos corrompe. Si estamos en una empresa y alguien decide robar algo y dice, no, aquí no se preocupe, yo voy a repartir partes iguales para todos. Y usted es cristiano. Y bueno, me robé esto que son $2,000, toca de 200 para cada uno. Y cuando le lleguen con sus 200, ¿qué va a hacer usted? Ay, Señor, perdóneme. Somos cristianos, marcamos la diferencia. Y nosotros podemos decir, yo no voy a participar de eso. Agarren esos 200 y repártanse entre ustedes, pero yo no participo de esta cosa. ¿Por qué? Porque seguimos marcando la diferencia como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, no el 15, sino que ahora capítulo 5, versículo 16, Pablo dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y mis hermanos, son extrañas estas palabras que escribe Pablo. Y aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, comenzamos a formar parte de una familia que no es una familia temporal para los años y días que vamos a vivir aquí en la tierra, sino que desde el día que llegamos a Jesucristo, usted y yo formamos parte de una familia eterna. Y ahora conocemos a nuestras hermanas y hermanos en Cristo, pero para la eternidad. Y Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ahora conocemos no al Cristo que se cansaba, no al Cristo que se quedó dormido en la barca, aún habiendo una tempestad. No conocemos al Cristo que en algún momento tuvo hambre y el diablo le dijo, convierte las piedras en pan. Ahora conocemos a un Cristo poderoso, a un Cristo glorificado. Pablo va camino a Damasco con un propósito, lleva cartas para meter preso a todo aquel que se llame cristiano, torturarlo y matarlo. Y Jesucristo se atraviesa en el camino, una luz resplandeciente y unas palabras. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo cae en tierra y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese día Pablo se convierte. 3 días después, porque estuvo ciego, 3 días después, viene Ananías, ora por él, recibe la vista y Pablo sale predicando el Evangelio. Son muy pocos los que llegan a Cristo inmediatamente están predicando. Pero la Biblia lo registra. Una mujer fue a sacar agua de un pozo, Jesús le pide que le dé, Jesús le abre y le muestra su vida, y apenas Jesús termina de hablar con ella, corre. Mire, allá está un hombre, me dijo todo lo que he hecho, no será el Cristo. Comenzó a predicar ese día. Pablo, después que cae en tierra, dice, duró 3 días ciego, pero cuando se levantó, que Ananías oró por él y recibió la vista, salió predicando de una vez. Tuve un amigo, compañero cristiano, tuvo unos días en la delincuencia, y este hermano, porque hoy es un hermano en Cristo, cuando recibe a Jesucristo, ese mismo día comenzó a predicar. Él salió de una campaña ahí que terminó creo que a las 10 de la noche el culto, pero al siguiente día en la mañana mandó a imprimir una foto de él, donde andaba con el pelo largote así, porque tenía el pelo de ese tipo afro, y mandó a imprimir una foto así, y ese día se cortó el pelo, y puso la otra foto con el pelo corto, y puso antes, después, ahora conozco a Cristo. Y salió a pegar ese papelito en todas partes donde lo conocían como delincuente porque se la pasaba robando a la gente del barrio. Le decía, ese era yo, este soy ahorita.
Y nosotros por echarle broma le decíamos, antes, después, decía, tú tonto y después más tonto. Nosotros como en su casa, pero pues el juego. Sin embargo, él comenzó a predicar de una vez. 3 meses después lo bautizan. Y apenas lo bautizaron, el hermano pidió que por favor le permitieran ir a predicar. Y se fue a predicar. Comenzó un trabajo de evangelista. Y empezó ahí en la ciudad donde vivíamos y después se fue para las ciudades vecinas. Y en menos de un año ya el hermano se había recorrido casi media Venezuela. Predicando. Llegaba y lo invitaban a una iglesia y le predicaba y comenzó Dios a usarlo. Hoy en día este hermano tiene una congregación bastante grande, ya no hablo de evangelista, una congregación bastante grande y Dios hasta ahora le sigue usando. Son pocos y contados los que reciben a Cristo, inmediatamente dan testimonio de Jesucristo. Pero mis hermanos, la cuestión no es que si lo hacemos de una vez, la cuestión es que en algún momento tenemos que dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Y usted con su vida, con su ejemplo, está testificando. Amén. Y también estamos llamados a decir a otras personas que Cristo sana, salva, bautiza, da poder, que es el Dios verdadero, el único Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos ubicamos en el libro de Tito. Acabamos de leer que Pablo dice que no conocemos a nadie según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1, Juan dice que vio o tuvo una visión de Jesucristo y sus ojos como llama de fuego, y la descripción que hace es un ser muy poderoso. Y él cuando le dice, caí como muerto, él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Cristo al cual usted y yo servimos. Para el mundo que está allá afuera, Cristo está en una cruz todavía, así, sufriendo. Para nosotros, Cristo está al lado del Padre, a la diestra del Padre, reinando, y es rey, y es poderoso. Y dice la palabra que el Padre hará que todas las rodillas se doblen delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor, que Él es Dios. Amén. A ese es el Cristo al cual usted y yo servimos, seguimos y esperamos ver cara a cara. Amén. Es nuestro deseo, debería ser nuestro deseo. En algún momento veremos cara a cara a nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 3, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Amén. Entonces, cuando se manifieste la venida de nuestro Señor, cuando nos lleve y estemos con Él, le veremos cara a cara, pero por ahora, por fe le seguimos, creemos en Él y estamos en su camino. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, dice la palabra así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, hermano, pero estamos hablando de conocer a Dios, ¿qué tiene que ver esto? Pero es que el versículo siguiente dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se está refiriendo a quién? ¿Al mundo? No. Se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo, que hay unos que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos niegan al verdadero Dios. Y entre esos que dicen que conocen a Dios, tenemos aquellos mercaderes del Evangelio que hoy en día están vendiendo milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Están aquellos mercaderes que están vendiendo la salvación. Están aquellos mercaderes que venden la protección, cobertura y cuidado de Dios. Si tu hijo no es cristiano, no te preocupes, mi hermano, no te preocupes, mi hermano. Envíame una ofrenda de $5,000 que Dios lo va a cubrir. Claro, esto te lo va a cubrir este año nada más. Para el año que viene me envía 5,000 más y la cobertura sigue. Es como un seguro de vida. Si usted no quiere que no le pase nada a sus hijos,
entonces vaya con un mercader de esto, un traficante de la palabra, porque ese es un traficante de los milagros, de las sanidades, de la cobertura, y usted le dice, mi hijo está en esto, anda haciendo cosas malas, ¿cuánto tengo que pagar? Y él le va a decir, de una ofrenda de tanto que por este año Dios no va a permitir que ni coquito le toque, ni gripe le va a dar. Dios lo va a cuidar de todo. Y el año que viene renueva su protección rápido, porque no te descuides. Esto lo cubre hasta el 31 de diciembre de este año. 1 de enero, si no tiene la cobertura, bueno, no responde. Entonces, y el diablo está mal, hermano, que la persona paga la plata y no le pasa nada ese año. Y el 1 de enero, que no renovó su compromiso, el diablo llega y le mete un tiro al muchacho. Ay, si yo hubiese renovado el 30 de diciembre. Porque la persona cree que porque pagó, Dios está obligado a cuidar a su hijo. Pero esos son traficantes de la palabra, esos son mercaderes del evangelio, esos son personas que la palabra los menciona, que van a estar en estos días en la iglesia diciendo, nosotros conocemos a Dios, Dios no es Dios de pobre. Bueno, yo veo también YouTube y veo mensajes y me encuentro con predicadores que nos dicen, mi hermano, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú prosperes. Por eso es que Juan le escribe a Gallo. Gallo se llamaba esta persona, no un gallo, era el nombre de una persona. Y Juan le escribe, amado, yo deseo que tengas salud y que prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y dice la Biblia, y Gallo, después que recibió estas palabras, le dieron un bono de yo no sé cuántos miles de dólares y se hizo rico. ¿Qué pasó con Gallo? Porque Pablo deseaba que él prosperara y creciera, pero no dice que Gallo se hizo rico. Pero estas personas que predican dicen, no, Dios quiere que usted tenga, mis hermanos. ¿Sabe por qué ustedes no tienen? Porque ustedes no dan. Y algunos dan, pero no dan en buena tierra. Quieren dar en buena tierra y se señalan a ellos mismos. Siembra aquí, porque yo soy buena tierra. Tú das $1, Dios te da 1000. No te da 100 por 1. Dios está dando más. 1000 por 1 porque yo soy buena tierra. Esos traficantes de la palabra son los que dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, esos no conocen a Dios. Imagínense, estos que no conocen a Dios están dirigiendo hoy en día iglesias que tienen 2.000, 3.000, 5.000 y 10.000 miembros. Y todos, ¡ay, felices! ¿Qué dice la Biblia? Si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán, ¿en dónde? En el hoyo. O sea que aquellas personas que están siguiendo a estos mercaderes, a estos traficantes de la palabra, vendedores de milagros, sanidades y prodigios, ellos van directo al hoyo. ¿Por qué? Porque un ciego los está guiando. Alguien que dice que conoce a Dios, los está guiando, pero con los hechos lo niegan. ¿Sabe qué hacen estas personas que dicen que conocen a Dios? Hermano, traiga, ofrende, parte, siembre. Y después se sientan por allá a contar. Y cuentan los billetes, van poniendo las paquitas de billetes así. ¿Y por qué estas personas que se deleitan con el dinero no se deleitan en hacer que este dinero que llega a sus manos llegue a los necesitados? Ellos no se deleitan en suplir la necesidad de algún necesitado. Escuché un testimonio de un pastor, predicador, de una iglesia muy grande, una iglesia que tiene canal de televisión, tiene muchas cosas. Y se acercó una hermanita pobre que viajó a la ciudad porque había un evento, pero no tenía cómo regresar. Y dijo, voy a ir donde el pastor y le diré, pastor, colabore conmigo, necesito el pasaje para volver a mi pueblo. Y llegó a la casa del pastor, y para que poder comunicarse con el pastor fue un proceso. Cuando llega donde el pastor le dice, dime hija, ¿qué quiere? Mi hermano, yo estuve en la actividad, yo soy de tal pueblito, y yo, bueno, compré mi pasaje, yo quería estar aquí y apoyar, pero no tengo cómo regresar, mi hermano. ¿Será que usted me puede colaborar con el pasaje nada más, mi hermano, el pasaje? Y el pastor le dijo, no, hija, puedo orar por ti para que Dios te ayude. Y teniendo pero exagerado. Y yo simplemente le digo, voy a orar por ti para que Dios te ayude. Profesen conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan. Y usted escucha a este hombre predicar, no le voy a decir el nombre, pero si usted escucha a este hombre predicar, usted dice, ay, ese hombre es de Dios, hombre rígido, hombre que no permite el pecado, hombre que, porque es que el hombre aparentemente es como muy santo, pero allá tras bastidores, detrás de la cortina, es otra persona. Entonces, el Señor nos advierte acerca de estas personas. El verdadero Dios, los que conocen a Dios, con sus hechos van a ser aprobados para toda buena obra, no reprobados, porque los que tienen hechos abominables y rebeldes, dice la palabra, son reprobados. Pero los que sí conocen a Dios son aprobados para toda buena obra. Amén. Jeremías capítulo 22, versículo 16. Me gustaría que lo leamos para que leamos el versículo 15. Jeremías 22, leamos el versículo 15 y 16. Dice así la palabra: reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Aquí le está escribiendo al rey de Judá. A un rey le están diciendo esta palabra. Tu padre, dice, él hizo juicio y justicia y le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y estuvo bien. Y Dios le dice así a este rey: ¿no es esto conocerme a mí, dice Jehová? Juzgar la causa del afligido y del menesteroso. Mis amados, por eso les hablaba de estos comerciantes, traficantes de la palabra, y que tienen iglesias muy prósperas, 1,000, 2,000, 10,000 y no sé cuántos más. Estas personas profesan conocer a Dios, terminan negando, porque la causa del afligido y del menesteroso a ellos ni les duele ni pendiente. Ellos están bien. Hoy en día, mis hermanos, si quieren con YouTube, pastores más ricos, y va a conseguir pastores que tienen aviones, tienen su avión privado, su jet privado, su avión privado, y tienen una iglesia o iglesia grandísima donde hay cantidad de menesterosos, pobres, personas que comen una sola vez al día y una cosita. Pero ellos abundan en el dinero y se dan el lujo de decir: no, yo no voy a pagar pasaje en avión para ir de tal parte, yo tengo mi propio avión, mi avión privado. ¿Será esto conocer a Dios? Tenemos que preguntarnos, mis hermanos, porque tengo una amiga y ella dice: no, yo pertenezco a Casa de Dios. Casa de Dios creo que queda donde es Carluna, la sede principal. Entonces ella dice: yo pertenezco a Casa de Dios, pero ella vive en Venezuela, porque Cash es mi pastor. Entonces, pero Cash, él no se llama Cash, sino que se puso el nombre de Cash, porque él dijo, para los pobres, pues que le pongan el nombre que sea, pero a mí el nombre que me cuadra es Cash, que Cash es efectivo. Efectivo Luna, se llama él, ¿no? Entonces este señor Cash Luna es un predicador que tiene una iglesia muy grande y a veces se ven, se ha visto por videos que pasan en la televisión, que sin milagros, señales y cosas. Pero analiza el mensaje y dice: no, yo dejé de verlo porque cuando yo escuchaba los mensajes me pareció muy interesante, el hombre tiene bastante elocuencia. Pero cuando uno va escuchando y analizando con la palabra, se echa unos disparates que se salen ahí de la palabra y dice unas cosas que sinceramente deja mucho que desear. Y uno dice: pero entonces, ¿cómo es tipo de milagro que hace? Profesan conocer a Dios, pero tienen muchos hechos. Entonces, decía, esta hermana amiga mía, ella dice: no, yo pertenezco allá, él es mi pastor. Y entonces estas personas, no solamente en su país, sino que como tenemos medios de comunicación, se extienden a otros países, y por aquí, por allá, en todas partes los conocen. Así muchos predicadores que hoy en día están predicando ese Dios efectivo, pero el Dios que dice que si tienen una necesidad, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo te guardaré. Ese Dios ellos no lo quieren. Al Dios que dice: en el mundo tendría aflicción, confiar, yo he vencido al mundo. No, ese no es mi Dios, ese es el Dios de los mundanos, de lo que no. El mío es el que me bendice y me rebendice. Entonces, es bueno, mis hermanos, yo no le digo que no vea Caluna, que no vea Dante Gebel, que no vea
No, vea, predica lo que usted quiera ver y escuche. Pero no sea una persona de esas que escucha con la boca abierta así, tragando todo lo que le mete. Escuche y analice con la palabra. A mí me gusta mucho escuchar predicaciones de Armando Altuzzi. Y en predicaciones de Armando Altuzzi, yo he encontrado que sí ha echado unos resbalones de la palabra y ha dicho algunas cosas que a mí no me cuadran y bíblicamente no cuadran. Tiene muchas buenas enseñanzas, es un exegeta y un erudito y por lo menos lo que es Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Zacarías, esos libros proféticos parece que él nada ahí. Pero aún así, por decir algo, si yo le digo a usted, hermano, no se preocupe si usted no se ha casado, usted puede ser otra esposa de David. Entonces, luego vamos a comprobar con las cosas, pero usted también puede ser otra esposa de David. O sea, ¿cuántas esposas se imagina este hermano que va a tener David en la resurrección de los muertos? Sí, dicen algunas cosas de que. Entonces, hay que hacer como nos enseña la palabra, tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces, y hay otros predicadores que de verdad yo trato de no ver, hermano, porque me lleno de ira. Y no soy como aquellos cristianos que dicen, no, yo tengo una ira santa, no, a mí me da molestia que ay, Señor, ten misericordia. Y termino apago. Porque no los tolero, no los soporto. Entonces, pero bueno, esas son las personas que dicen que conocen a Dios. No estoy diciendo que Altuzzi no conoce a Dios, Altuzzi es una persona que en verdad tiene mucha palabra, con todo y eso, mis hermanos, se echa sus resbalones también. Y así todo. ¿Sabe por qué? Porque nadie que se llame cristiano puede decir, yo tengo la verdad absoluta del Evangelio. Y lo que yo le digo a ustedes, mis hermanos, escriban lo que eso es así. Esa sería una mentira si yo lo dijese. Ningún predicador va a tener la verdad absoluta. Yo puedo estudiar toda mi vida la palabra y solamente conoceré un poquito de la palabra. Conoceré un poquito y alguien conocerá otro poquito y otro poquito. Y cuando usted hace la suma de lo que conocemos todos, es que tenemos toda esa verdad. Porque toda esa verdad solamente se va a simplificar en un hombre llamado Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que este hombre, Dios le dice, él juzgó la causa del afligido, de la persona necesitada, y estuvo bien. Y Dios pregunta, ¿no es esto conocerme a mí? Entonces, en la casa del banquete, casi nunca vamos a conocer a Dios. En la casa donde hay necesidad, donde está la enfermedad, donde está el dolor, ahí, mis hermanos, nosotros sí conocemos a Dios. No quiero decir, bueno, que usted se va a pasar donde están los necesitados, no, sino que donde está el afligido, donde está necesitado, que usted puede hacer y hizo algo, usted está conociendo de Dios, porque Dios tiene misericordia de él. Y si usted pudo ayudar, fue porque Dios le proveyó para que pudiese ayudar. Entonces, es Dios quien obra para que nosotros en algún momento podamos hacer alguna u otra cosa. Dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 37. Jesucristo le está diciendo a aquellas personas que le siguen, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en sus vidas, porque al que le envió vosotros no creéis. Entonces le dice Jesús, escudriñen las escrituras, escudriñen la palabra. Cuando llegamos al Evangelio, el mismo Evangelio de Juan capítulo 8, 31, dice que si la palabra está en nosotros morando, seremos verdaderamente discípulos de Dios y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Versículo 31, ¿no? Versículo 32, Juan 8, 31, 8. Y el versículo 32, conoceremos la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando usted y yo conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Se acercó Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido a mí. No me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creen que el Padre y yo somos uno? Hermanos, alguien dijo en una de esas enseñanzas profundas teológicas, nadie ha visto a Dios, ni los ángeles han visto a Dios. Dijo esta persona, un teólogo. Y cuando Jesucristo nace, Él es esa imagen de Dios que se dio a conocer. Y Él decía así, tomando la referencia,
Satanás no conocía la imagen de Dios. Por eso que Satanás, cuando Jesucristo nace, dice, mataron a muchos niños, pero no mataron a Jesús. Si 2 años después mandaron a matar a los niños menores de 2 años, pero a Jesús no lo mataron. Porque Satanás no decía, no, ese no es aquel. Si Satanás no sabía. Pero entonces decía este hermano, nadie conoce a Dios. Cuando usted va a Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La imagen que nosotros tenemos de Dios es Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo hemos conocido o llegado a conocer el verdadero y único Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en un solo Dios. Dios mora en usted y mora en mí a través de su Espíritu. Como dice, no mora en casas hechas por manos de hombres, sino que mora en hombres que fueron hechos por su mano, los cuales han sido redimidos del pecado. Entonces, este verdadero Dios, el cual usted y yo servimos y seguimos, quiere que usted cada día se esmere o se interese en conocerlo. Y solo puede hacerlo a través de la palabra. Jeremías 9:23 dice así, con esto culminamos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Alábese usted en conocer y saber que estamos siguiendo al único y verdadero Dios, al creador del cielo, la tierra, y el que hace misericordia, juicio y justicia. Dios hizo misericordia para toda la humanidad el día que envió a Jesucristo a esta tierra. Y Jesucristo muere en la cruz y resucitó. Y dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay misericordia. Y viene juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio, Hebreos 9:27. Y justicia. ¿Cuál es la justicia? Que a algunos Dios le dirá, venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en esa justicia a otro le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Eso lo va a hacer Dios. Para algunos Jesús es nuestro Salvador, para otros Jesucristo es el juez que le dará una sentencia de separación eterna. Levántese y démosle gracias a Dios porque le conocemos a través de Jesucristo, le seguimos, le servimos. Usted sirve a Dios con sus oraciones, congregándose, alabando, adorando, visitando, leyendo la palabra, teniendo su mente en Dios. Estamos sirviendo a Dios. Amén. Démosle gracias a Dios. Señor, en Cristo Jesús, te agradecemos